reforzamiento para el examen de suficiencia de contenido de matemáticas segundo medio. Dice, dado el gráfico de la función f de x igual a 2x cuadrado partido 3 más 1, obtener la expresión algebraica de g de x. Observemos el gráfico. Tenemos esta primera curva, que sería f de x. Y tenemos esta otra curva, acá en rojo. Si nosotros observamos el gráfico, obtenemos o podemos detectar que ambas son inversas respecto de la otra, ¿ya? Es decir, acá lo que nos están pidiendo es la función inversa, ¿ya? La función inversa. ¿Pero inversa de qué? De esa expresión. Entonces tenemos f de x igual 2x al cuadrado partido 3 más 1. Para sacar la función inversa, lo primero que yo voy a hacer es convertir este f de x en lo que ya sabemos que es, una y. Entonces yo tengo y es igual a 2x al cuadrado partido 3 más 1. Y ahora, este paso es muy importante para poder desentrañar nuestra inversa. Vamos a reemplazar, ¿ya? Cambiando las y por las x. Es decir, esa y yo la voy a reemplazar por una x. Eso va a ser igual a 2 por esa x, yo la voy a reemplazar por una y al cuadrado más 1 partido en 3. Y ahora voy a poder resolver nuestro ejercicio. De lo que se trata es que si yo tengo un 3 que divide, pasa al otro lado multiplicando. Entonces voy a tener 3 por x igual 2y cuadrado más 1. Ahora bien, este 1 que está sumando va a pasar restando. Entonces voy a tener 3x menos 1 igual a 2y cuadrado. Ahora este 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por lo que voy a tener 3x menos 1 partido en 2 igual a y al cuadrado. Y ya sabemos que si la incógnita está elevado a 2, significa que acá vamos a tener que cerrar toda esta expresión en una raíz cuadrada. Por lo que voy a tener raíz cuadrada de, y vamos a colocar 3x menos 1 partido 2 igual a la y. Bien, ahora que ya tenemos esta expresión, vamos a cambiar esta y por lo que nos están pidiendo, que es g de x. Entonces, g de x sería igual a raíz cuadrada de 3x menos 1 partido 2. Reitero, esa y, que es la función, quedó reemplazada por g de x. Y esa sería la inversa que nos están pidiendo. Fin del ejercicio. Bien. Tenemos este ejercicio para el examen de suficiencia de matemáticas de segundo medio. Dice, ¿en qué punto pasa el eje de simetría? Cuando hablamos de eje de simetría, y lo podemos ver fácilmente en el gráfico, el eje de simetría es la recta que corta en dos partes iguales, ¿ya? Que corta en dos partes iguales al gráfico, a la curva, ¿ya? Corta en dos partes iguales a la curva, Entonces, si nosotros observamos, el eje de simetría pasa justo por la abscisa 3 y la ordenada menos 1, ¿ya? Ahora, el vértice es este punto. Ahí tenemos el vértice, ¿ya? Entonces, primera pregunta. ¿En qué punto pasa el eje de simetría? Pasa en el punto 3, en la abscisa 3. El vértice tiene coordenadas x, y. Entonces el vértice estaría pasando 3 en x menos 1 en y. Ahí tenemos las coordenadas del vértice. Y finalmente, ¿qué fórmula define al vértice?
El vértice está definido por la siguiente fórmula. Menos b partido 2a, punto y coma, menos paréntesis. B al cuadrado menos 4ac partido por 4a. Cierro paréntesis. Esta es la fórmula que me permite obtener el vértice. Fin del ejercicio. Buenos días, amigos. Yo voy a continuar haciendo algunos ejercicios de esta guía de matemáticas para la cátedra 1 de los segundos medios. Yo les voy a presentar en primer lugar en la parte de eje números, lenguaje algebraico y los números racionales. La primera pregunta que nos está planteando aquí la guía es que cómo se expresa o cómo se representa el sucesor de un número, el antecesor del número, un número par, un número impar y un número múltiplo de 3. Entonces, lo primero es que tenemos que aprender cómo expresamos un número. Entonces, un número siempre lo vamos a expresar por la letra X. Ese es el número. Y si enseguida nos preguntan por el sucesor de este número, obviamente que es el número que sigue al número que yo tengo. Entonces, el sucesor yo lo voy a escribir como X más 1. ¿El sucesor de qué? Del número, X más 1. Luego me preguntan por el antecesor de este número. ¿Qué significa antecesor? Es que está antes del número que yo tengo, que es X. Por lo tanto, va a ser antecesor como X menos 1. El que está antes. Por lo tanto, en el orden que yo podría poner sería X menos 1, luego el número y luego el sucesor que es X más 1. Esa sería la sucesión entonces de tres números. Luego me dice cómo se representa un número par. ¿Cómo representa un número par? El número par siempre va a ser un número que es múltiplo de 2, por lo tanto va a ser siempre multiplicado por 2. Y si mi número es X, entonces un número par va a ser ese número X multiplicado por 2. Y eso me va a dar siempre el número par. Luego me dice un número impar. El número impar va a ser aquel que al número par le vamos a agregar siempre un número, o le vamos a restar un número. Por lo tanto, si partimos por el número par, que es 2x, y nosotros le restamos un número, podemos escribirlo como 2x menos 1. Una forma de expresión para un número impar. Pero también lo podemos expresar como la suma de un número al número par, o sea, 2x más 1. Y ahí tendríamos entonces un número par y un número impar. Y por último nos pide un número múltiplo de 3. Ya decíamos que un número par es aquel número que al multiplicarlo por 2 nos da un número par. Si es un múltiplo de 3 será un número múltiplo de 3, será el número multiplicado por 3. Por lo tanto va a ser 3x. Esa entonces sería la primera pregunta de esta guía que yo le voy a presentar. La número 2 nos habla y nos dice: identifique los números irracionales y los racionales. Nosotros tenemos que recordar que los racionales se representan siempre por la Q y los números irracionales por una Q y un asterisco. Ahora, ¿cómo reconocemos un número racional? Un número racional es todo número que se puede expresar como una fracción. O sea, si yo tengo A partido por B, esa es una fracción, en donde A puede ser un número entero y B también puede ser un número entero. Entonces, todo número A partido por B va a ser un número racional siempre que B sea distinto de 0. O sea, el denominador nunca puede ser 0. Sí puede ser un tercio, puede ser menos 2/5, puede ser 4 partido por menos 3, y así sucesivamente los números racionales. Todo aquello que se puede escribir como fracción, inclusive pensando en un número entero como el menos 3. El menos 3 también es un número racional, porque nosotros lo podemos escribir como menos 3 partido por 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros representamos e identificamos a los números racionales. Racionales.
¿Y cuáles serán los números irracionales? Son aquellos que, a diferencia de los racionales, no se pueden escribir como fracción. No se pueden escribir así. Por lo tanto, son aquellos que nosotros relacionamos siempre con los decimales. Y aquellos decimales que son infinitos, pero que a la vez de ser infinitos no tienen regularidad. Porque tenemos que reconocer que los números racionales además se pueden escribir como decimal. Y estos números decimales pueden ser números decimales finitos como números decimales infinitos. Por ejemplo, un medio lo podemos escribir como 0,5 y es un número decimal finito. El un tercio lo podemos escribir también como un número decimal y eso va a ser 0,333 infinito, o sea, un número periódico. Y también tenemos un número decimal semiperiódico que sería como 0,2555, que sería escrito de otra manera como 2,5 rayita y este otro como 0,3 rayita. Decimales entonces que también se pueden escribir como fracción. Y como yo decía, los números irracionales no se pueden escribir como fracción de esa manera. Por lo tanto son decimales, pero que son infinitos, pero que no cumplen con esta regularidad. No tienen la periodicidad. Entonces, ¿cuál sería uno de los que principalmente ustedes podrían reconocer como un número irracional? Sería el número pi. ¿Ya? Y nosotros reconocemos el número pi como 3,14, 15, 9 y una cantidad infinita de decimales. Y no tiene periodicidad. ¿Se fijan? Entonces, este es un número irracional. Pertenece a los irracionales. El número pi. Otro de los números irracionales son las raíces cuadradas de los números primos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 no tiene valor entera. Es un número decimal e infinito. Por lo tanto, este pertenece a los números irracionales, que sería raíz de 2. O la raíz de un número primo, que sería el 2. La raíz de 3 igualmente pertenece a los irracionales porque no tiene un valor exacto ya la raíz correspondiente. Lo mismo la raíz de 5, la raíz de 7, etc. Son entonces números irracionales. Y ahí tendríamos entonces la respuesta de la segunda pregunta de la guía. La número 3 dice: ¿a qué conjunto numérico pertenece? ¿Ya? Número 3, ¿a qué conjunto numérico pertenece raíz de 3 menos 2? ¿A qué conjunto numérico va a representar este raíz de 3 menos 2? Nosotros ya sabemos que la raíz de 3 es un número irracional. Ya decíamos anteriormente que todas aquellas raíces de los números primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, son números irracionales. Por lo tanto, este es un número irracional. Y si a este número irracional le quitamos un 2, que es un número ¿de qué tipo? Ese es un número racional, ¿ya? Entonces vamos a tener de todas maneras como resultado un número irracional. Entonces, ¿a qué conjunto numérico pertenece esta sustracción o esta recta de la raíz de 3 menos 2? Es a los números irracionales. Y ese sería el tercer ejercicio de esta guía. Y el cuarto nos dice cuál es el resultado. Aquí ahora comenzamos a trabajar con operaciones con los números racionales. Entonces dice cuál es el resultado de 3 cuartos dividido en menos 5 cuartos por menos 2 sextos. ¿Cuál será el resultado de eso? Recuerden ustedes que hay un orden para poder resolver ejercicios combinados, en donde tenemos suma, resta, multiplicación o división. Y siempre se parte, en este caso, como tenemos multiplicación y división, lo primero, cuando tenemos multiplicación y división, es partir por la multiplicación. Entonces yo tendría que escribir 3 cuartos dividido, y abro un paréntesis para separar, menos
5 cuartos por menos 2 sextos. Entonces primero efectúo la multiplicación y escribo 3 cuartos dividido y desarrollo esto. ¿Cómo multiplicamos dos fracciones? Dos fracciones se multiplican de frente, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tenemos menos 5 por menos 2 nos da 10. 5 por 2, 10 y menos por menos da más. Y en el denominador tendríamos 4 por 6, 24. Y tendríamos entonces el resultado de la multiplicación que sería más 10 partido por 24. Luego, la división, sabemos que siempre la división nosotros para asegurarnos el resultado invertimos la segunda fracción. En este caso, invertiríamos el 10 partido por 24 a 24 décimos. Lo invertimos y la división pasa a ser en este caso ahora como multiplicación. Y ya efectuamos la multiplicación correspondiente, que es 3 por 24, 3 por 4, 12, 3 por 2, 6 y una 7, y 4 por 10, 40. Ahora tenemos como resultado 72 cuarentavos, pero 72 cuarentavos nosotros lo podemos simplificar. Y al simplificarlo podemos hacerlo por 4, a ver, 4 y 7 nos da una vez, nos sobran 3, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 18 partido por 10. Y seguimos simplificando, aquí lo simplificamos en 4, ahora simplificamos en 2 y nos quedaría 9 quintos, que sería el resultado final de esta operación. Entonces, ahora vamos a desarrollar el ejercicio siguiente de la guía. Y que sería la número 5. Y nos dice cuál es el valor de qué? De 5 cuartos elevado a menos 2. Aquí nos están preguntando entonces por una de las propiedades de las potencias. Recuerden que una de las propiedades de la potencia es cuando nos refieren a un exponente negativo. Cada vez que tenemos un exponente negativo, la base se invierte. En este caso, la base siendo racional o siendo una fracción, se va a invertir y nos va a quedar como 4 quintos, pero el exponente pasa a ser negativo a positivo, a más 2. Entonces ahí tendríamos 4 quintos elevado a 2 positivo. Lo que el resultado o el valor de esto sería 4 elevado a 2 partido por 5 elevado a 2. Y eso sería 16 partido por 25. Ya teníamos el resultado entonces de ese ejercicio. Pasamos a la parte 2 que se refiere a potencia, raíces y productos notables. El primero de ellos nos dice qué expresión es equivalente a la raíz cuadrada de 250. Equivalente. ¿Qué significa equivalente? Que represente lo mismo, pero que nosotros podamos reducir esta raíz y no sea una raíz cuadrada de 250, sino que sea una raíz cuadrada de un número menor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Aquí hay que descomponer. ¿Qué significa descomponer? Significa escribir o expresar el número 250 como la multiplicación de dos números. ¿Y cuál sería? Si nosotros tenemos 250, lo más fácil como multiplica por 10, es decir, que es 25 por 10. Descomponemos entonces 25 por 10 y nos quedaría finalmente raíz de 25 por 10 o raíz de 25 por raíz de 10. La raíz de 25 la conocemos y eso es 5, y la raíz de 10 no la conocemos, es un número irracional, por lo tanto nos quedaría 5 raíz de 10. Y ese sería entonces la raíz equivalente a la raíz cuadrada de 250 por descomposición. La número 2 dice el valor para la raíz de 17, raíz cuadrada de 17, que entrega una calculadora es 4,17.
12, 31.